Les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast El Cuento de Roma. Episodio 66, Dion Casio y Quinto Fabio Victor. Melía, sentado en su enorme silla, cubierta con una piel de cordero, el viejo Dion Casio llamó a su esclava. Los 4 pies de la silla llevaban adornos de insectos fosilizados, atrapados en gruesas gotas de ámbar solidificado, cuidadosamente unidos a la madera de la silla misma, color de miel. Al momento, Melía apareció por el marco de la puerta y una sonrisa se dibujó en la cara del historiador. «Tráeme agua, Melía. Mis pies me están matando otra vez». Un minuto más tarde, el viejo esclavo Politorio y Melía traían una gran fuente de agua caliente a los pies de Dion Casio. Al lado del viejo, el libro 66 estaba abierto, Vespasiano. La muchacha alejó el libro suavemente fuera del alcance del agua. Luego, de rodillas, Melía comenzó su usual tarea de aliviar el dolor de pies que ya agobiaba a su amo por más de los años que ella lo conocía. Politorio muy convenientemente se alejó de la habitación. «Melía, dime otra vez, ¿eres cristiana o no?» La esclava subió su mirada y sin una sonrisa le dio un no con la cabeza. «Mi amo», dijo suavemente, «¿para qué andaría buscando motivos para enfadar a mi amo?» Dion Casio no respondía. La belleza de la esclava le traía recuerdos de su propia esposa. «Tengo 16 años», continuó Melía, «y a veces soy muy estúpida, pero sé muy bien que llevar una cruz no sería una cruz para mí solamente. Yo no le haría daño a tu familia», quiso decir el viejo. Sus pies, remojados en el agua y masajeados por la muchacha, le devolvían energía. «Lo sé, amo», respondió la muchacha, «pero igual no veo la parte práctica de ser una cristiana. Los guardias que han llegado a la ciudad causarían problemas, ¿y para qué?» Eso era cierto. Miembros de la Guardia Pretoriana andaban por la ciudad. Una pausa larga. «Siempre siendo práctica, ¿verdad, Melía?» Otra pausa larga. La esclava entendió a lo que su amo se refería y lentamente apagó la vela y se acercó y dejó que el vestido de algodón que llevaba se deslizara de sus hombros. El esclavo Politorio, del otro lado de la puerta, se encargaría que ninguno de sus hijos o nietos fuesen a ver a su amo en el medio de la noche. Aquí debemos rebobinar nuestro relato porque no entenderíamos nada. Estamos en el año 988 desde la fundación de la ciudad. Según nuestro modo de contar, es el año 235 después de Cristo. Eso quiere decir que no estamos rebobinando el año, sino que estamos yendo para adelante. Así es, estamos en el 235 de nuestra era y este año, mis queridos oyentes, es importante por 2 razones. 1. La gran mayoría de historiadores y eruditos confirman que ese año marca el comienzo de la gran crisis del siglo III. Y 2. Fue el año que uno de los historiadores más grandes de Roma, estoy hablando de Dion Casio, falleció. Y estamos en el norte de Bitinia, en una ciudad llamada Nicea, a menos de un día a caballo del estrecho de los Dardanelos en la actual Turquía. Estamos en la residencia de Dion Casio, justo en las afueras de la ciudad misma, desde donde podía observar las derechas calles y avenidas que cortaban la ciudad. Y como tantas veces, Dion Casio bendecía en su mente a Plinio el joven por el meticuloso trabajo que había hecho con el trazado de la ciudad. Explico. Plinio el joven se había dado a sí mismo la misión de su vida de reconstruir la ciudad de Nicea después del terrible temblor del año 123. Ese año, hasta el mismo emperador Adriano se fue a Nicea a ver a la gente, y en su mente Casio sabía que debe haber sido horrible. Y como Dion Casio es uno de nuestros invitados especiales en este episodio, vamos a leer una breve cronología de la vida de él.
Y lo más importante que quiero destacar aquí antes de leer esa cronología es que se fijen que Dion Casio no comenzó a escribir hasta el año 211 de nuestra era, que coincide con el fin del reino del emperador Septimio Severo. Según diferentes fuentes, Dion Casio nació o bien en el 164 o bien en el 155. Eso significa que comenzó con su obra, llamada Historia Romana, a la avanzada edad de o bien 47 o bien 58 años de edad. En mi propia opinión, ya eso solamente es un dato impresionante. Bueno, vamos ahora con la cronología, pero para hacer eso un poco diferente que leer un libro de historia, he decidido nombrar eventos de su propia vida a la par de eventos que sucedían en el mundo alrededor de él. De esa manera se pueden pintar un cuadro un tanto más prolijo de qué riesgos debe haber corrido como senador, como cónsul romano, como procónsul y luego, por supuesto, como escritor e historiador. Bueno, ya sabemos que su nacimiento se dio entre los años 155 y 164 después de Cristo. Y por supuesto uno se pregunta por qué esa disparidad de 11 años y cuál de las fechas tiene, en mi opinión, más peso históricamente hablando. Y la razón es que su vida y su servicio público en Roma comienzan a contarse desde el año de su primer cargo como cónsul, y ahí es donde nace esa disparidad. Sabemos que nació en la actual Turquía, en la ciudad de Nicea, y sabemos que esa ciudad era firmemente parte del Imperio Romano y que él, personalmente, se consideraba más romano que otra cosa. Sí, ni nació ni murió en Roma, pero si uno lee sus obras, uno se puede dar cuenta que Dion Casio nos sigue recordando que, primero que todo, él era un senador romano. Su padre era un patricio muy influyente y rico en ese área de Anatolia, y su nombre era Casio Aproniano. Casio Aproniano murió en el año 180, es decir, el mismo año que el emperador Marco Aurelio. Ese Casio Aproniano, obviamente perteneciente a la gens de los Casios, fue además procónsul de Cilicia y de Dalmacia durante su vida. Se casó con la hija de otro historiador llamado Dion Crisóstomo, y de ahí que su hijo tomó el nombre de Dion. Dion Casio tuvo una relación muy afectuosa con su madre. Bueno, siguiendo el cursus honorum, Dion Casio llegó a ser un senador justo cuando el emperador Cómodo por fin gobernaba con Roma sin estar en la sombra de su padre. Cuando Cómodo regresó de las luchas contra los Yacigios, un poco al norte de Dacia, el emperador decidió poner gente nueva en un senado al que odiaba, despreciaba y trataba como basura. Y ahí estaba el joven Dion Casio, un poco como la excepción de los demás. Dispuesto a trabajar y a no criticar demasiado, el joven Dion Casio recibió su cargo casi como un regalo. Y bueno, de ahí las puertas se iban abriendo una después de la otra. Cuando Cómodo fue asesinado 12 años más tarde, Dion no estaba ni de un lado ni del otro. Y así fue que durante su breve reino el emperador Pertinax hasta lo llamó a una audiencia privada para hablar de planes mayores cuando el tema de la sucesión se termine de resolver. Por supuesto, nosotros sabemos que Pertinax al final no ganó y que un idiota de la guardia pretoriana lo terminó poniendo bajo su espada, pero eso tampoco influyó la carrera de Dion Casio. Era como si a Dion Casio todo el mundo lo quería, menos, por supuesto, los pretorianos. Y esa será más tarde una de las razones principales de su partida de Roma y su regreso a su ciudad natal ya a una edad avanzada. Pero no nos vayamos para adelante demasiado rápido. Septimio Severo le dio el cargo de cónsul a Dion Casio en el 194. ¿Y con quién compartió ese cargo ese año? Pues con el mismísimo Septimio Severo. O sea que eso coincidía con un año después de todo ese enorme lío del año de los 5 emperadores. Eso, por supuesto, lo vamos a ver en muchísimo más detalle en nuestros episodios 340 al 346 que tratarán de todo ese caos. Y como un importante dato de propaganda mía, si quieren ver los nombres de los episodios exactos, simplemente vayan a www.elcuentoderoma.com/plan y vean todos los 500 episodios listados allí. Bueno, sigamos con nuestra cronología.
Dion Casio llegó a ser cónsul sufecto tanto en el 204 como en el 205, es decir, que tuvo que reemplazar a otros cónsules por 2 años consecutivos. El año 211 fue pivotal en la vida de Dion Casio porque ese año el hombre decidió ponerse a escribir. Primero se puso a coleccionar datos y para ello le pidió al emperador Septimio Severo cargos que le permitiesen hacer precisamente eso, viajar y estudiar. Cuando la familia de los Severos se mudó a Britania, Dion Casio se marchó a Anatolia. Primero fue curator, eso significa un magistrado judicial, en las ciudades de Pérgamo y Esmirna. Eso fue en los años 217 y 218. Y si bien esos cargos venían con las bendiciones de Septimio Severo, para ese entonces Septimio Severo ya ni existía. De hecho, el 217 fue el año en que Caracalla fue asesinado y el 218 fue el año en que Heliogábalo subió al trono. Para cuando lleguemos a los 220, Casio ya hablaba menos y escribía más. ¿Y por qué digo que hablaba menos? Pues porque por educación Dion Casio era un orador más que otra cosa. Así es, su fuerte era la retórica, pero cuando se puso a escribir, su estilo era casi una copia del griego Tucídides. Como ven, muchas veces gente estudia una cosa y termina siendo otra, y a veces ni cerca de lo que uno estudiaba cuando joven. Bueno, luego tenemos que Dion se tuvo que alejar de Roma y por ende no estaba en contacto con lo que sucedía en la ciudad por varios años. La razón de su casi huida de Roma eran, como siempre, sus malas relaciones con la guardia pretoriana y, en un momento dado, esa guardia hasta llegó a pedir la cabeza de Dion Casio. Fue llamado de vuelta a Roma por el joven emperador Alejandro Severo y fue durante esa época que su obra, que abarcaba unos 1000 años de historia, llegó a su fin. Dion escribió de Roma desde la llegada de Eneas desde Troya hasta el gobierno de Septimio Severo y termina su último libro, en total hizo 80, con su propia retirada de Roma y su vuelta definitiva a Nicea. Sus hijos, algunos en Roma y otros por otras partes del imperio, venían a visitarlo cada tanto, y los que estaban con él sabían cuándo lo tenían que dejar en paz. Hoy en día es considerado uno de los 2 escritores e historiadores más grandes de los siglos II y III, el otro sería Herodiano, y de sus 80 tomos, mucho ha sobrevivido hasta los tiempos modernos. Durante una mañana del año 235, Dion Casio falleció, y quién sabe, a lo mejor falleció pacíficamente dormido, medio acostado, en su gran silla cubierta con una enorme piel de cordero, y cuyos pies venían con adornos de insectos fosilizados en gruesas gotas de ámbar, color de miel. A su lado, su propio tomo 66, La vida del emperador Vespasiano. Personalmente creo que al final de su vida Dion Casio encontró momentos de paz, felicidad, plenitud y hasta orgullo por todo lo que ha hecho en su vida. Dion Casio murió justo antes del comienzo de la peor etapa de Roma, con la excepción de la caída misma del imperio, y creo que como romano le hubiese dolido ver eso. Escribió por 20 años después de prepararse para escribir por 10 años. Así que si usted, como oyente y como un futuro escritor, piensa en escribir, no dude en sí mismo. Y no apure las cosas. Dion Casio se tomó su tiempo. Habló con muchísima gente. Fue a ver muchos lugares y personalmente creo que por eso sus últimas 2 décadas fueron oscurecidas por un constante dolor de pies. Su periodo favorito era el tiempo del reino de Vespasiano y Casio escribió mucho de él y su esclava y amante y más tarde esposa llamada Cenis. Deletreo ese nombre C-E-N y latina S. Como una nota de al lado, su tomo número 11 habla de la Primera Guerra Púnica. Y finalmente me pregunto mucho si dentro suyo Dion Casio no albergaba una llama o al menos cierta simpatía por los cristianos. ¿Quién sabe? Y como último dato, Dion Casio nunca escribió en latín. Así es. Él siempre eligió escribir en griego antiguo.
Ahora veamos a nuestro otro invitado especial, Quinto Fabio Pictor. Y para eso tenemos que rebobinar hasta el año 270 a.C. Así es, esta vez casi al año donde nos encontramos en nuestro cuento, el cuento de Roma. Es el año aproximado del nacimiento de nuestro invitado especial. Históricamente hablando, sabemos mucho menos de él que de Dion Casio, pero eso no importa. Vamos a tratar de establecer aquí una línea genealógica entre Quinto Fabio Pictor, su padre, y su abuelo, un tal llamado Cayo Fabio. Este Cayo Fabio era un pintor de profesión y algunas de sus obras son las pinturas más antiguas que hoy son mencionadas en Roma antigua. Una de esas obras, aparentemente creada en el año 304 a.C., repito, 3 siglos más 4 años antes de Cristo, representaba una victoria romana en las guerras samnitas. Quisiera destacar aquí que es muy fácil mantener obras de arte durante siglos y hasta milenios cuando esas obras de arte son de piedra. Obviamente no es lo mismo cuando esas obras de arte son de madera, de cera, de arcilla y ni hablemos de pinturas. Esas cosas simplemente no duran. Y las pinturas del templo del Quirinal, que según historiadores fueron pintadas por ese hombre, duraron hasta que un fuego no destruyó ese templo allá en el año 34 después de Cristo y durante el reino de Calígula. Así que por ese lado, un gran wow de mi parte y ahora continuemos con nuestro cuento. Quiero destacar otra cosa que andaba sucediendo en ese tiempo en Roma, es decir, en el tiempo del abuelo de nuestro Quinto Fabio Pictor. Explico. Durante la historia, Italia produjo una enorme cantidad de artistas de todo tipo, y entre pintores podemos nombrar a Leonardo da Vinci y a Miguel Ángel, entre muchísimos más. Pero en esa época, en la Roma de las guerras samnitas, pintura no era algo que los romanos apreciaban. De hecho, pintores eran más bien ridiculizados y en Roma la gente consideraba que uno se ponía a pintar porque no servía para ninguna otra cosa. Por supuesto que eso va a cambiar siglos más tarde, pero en ese tiempo los Fabios no se sentían orgullosos de ese miembro de la familia. Entonces el nieto de ese pintor, habiendo adoptado el título de Pictor, Pictor significa pintor en latín, fue un político y hasta un tanto genio militar de su propia época. Él sí era un orgullo para su familia. Quinto Fabio participó en la lucha contra los galos en el 225 a.C. Quinto Fabio fue pretor. Quinto Fabio presenció parte o toda la Segunda Guerra Púnica. Quinto Fabio fue elegido por el Senado de Roma como parte de la embajada para ir a ver al oráculo de Delfi en el 216 a.C. y después de la desastrosa derrota de Canas. Quinto Fabio fue el primero de los tal llamados analistas, un grupo muy pequeño de historiadores cuyos relatos tenían detalles tan vívidos de los acontecimientos que no podían ser ignorados por otros escritores posteriores tales como Plutarco, Dionisio de Halicarnaso y hasta Tito Livio. De hecho, Quinto Fabio Pictor es mencionado en las obras de casi todos los historiadores que relatan eventos de Roma desde las guerras púnicas y hasta la vida de Sila. Y de hecho, y como un muy breve comentario de al lado, vemos que Tito Livio fue uno de los pocos historiadores que nunca tomaron parte en la política de Roma. Y mientras tantos historiadores se basaron en los libros de Quinto Fabio Pictor, veamos muy brevemente a los dos historiadores en quienes él se basó: Diocles de Perapeto y Timeo de Tauromenio. Así es, estos dos nombres nos pueden sonar un tanto nuevos, pero en realidad aquellos que saben de historia conocen a ambos personajes con diferentes grados de profundidad y diferentes grados de interés. Por un lado, Timeo de Tauromenio fue muchas veces acusado de escribir demasiado acerca de detalles triviales que no aportaban nada a la historia en sí. Fue odiado por algunos, pero al fin y al cabo, si uno va a escribir, siempre va a haber gente que no lo van a apreciar mucho. Como dicen en el campo, de gustos no hay nada escrito. Y por el otro lado, Diocles de Perapeto no escribía de Roma solamente, sino que al parecer fue un gran viajero y muchas de sus escrituras tratan de la antigua Persia.
Todas las obras de estos dos hombres se han perdido, y hasta perdimos conocimiento de cuándo o dónde se han perdido, y algo similar sucede con las obras de Quinto Fabio Pictor. Todo lo que tenemos hoy de él son fragmentos de segunda mano en obras de otros. De Quinto Fabio Pictor, nada absolutamente. Y entonces, ¿por qué estamos perdiendo la mitad de este episodio de nuestro podcast con este personaje cuyo abuelo era un pintor al que todo el mundo se le reía en la cara? Bueno, aquí está el valor de Quinto Fabio Pictor. Con Fabio vemos la otra cara de la moneda. Veamos, la gran mayoría de estos historiadores, casi me animo a decir todos menos Tito Livio, escriben de Roma con un punto de vista desde afuera de Roma. Lo escriben como si fuesen extranjeros visitando Roma, a pesar de que en la mayoría de los casos tenían ciudadanía romana y se pasaron la mayor parte de su vida en Roma. Entonces, Quinto Fabio Pictor era apreciado por los romanos, de su propia época, precisamente porque era el primero que no era como los demás. Quinto Fabio Pictor era uno de ellos. Era un nacionalista romano, punto y aparte. Muchas veces fue acusado de ser parcial en favor de Roma y, por supuesto, hombre. Escribía en griego, pero para cuando lleguemos al tiempo de Cicerón, todas las obras de Fabio Pictor ya estaban traducidas al latín, y no se pueden imaginar el orgullo que eso les debe haber dado a los romanos. En una palabra, y en mi opinión personal, Quinto Fabio Pictor era el equivalente de Mark Twain para los Estados Unidos de aquellos años, cuando los Estados Unidos no tenían ni historia, ni escritores renombrados propios, ni alguien que les pudiera dar un sentido de orgullo nacional. Eso al menos es mi punto de vista personal. Lo que sí sabemos por historia es que Quinto Fabio Pictor, como era un miembro del poderoso clan de los Fabios, todo el mundo que estaba del lado de ese clan empujaba en favor de la fama de ese hombre. Calculo yo que los Claudios o los Papirios hubiesen dicho: ojalá uno de los nuestros fuese un historiador de ese calibre y famoso y todo eso. Al final de cuentas, si el hombre era parcial en favor de Roma o no, eso a nadie le importaba. Bueno, eso es lo que tenemos de este hombre. Sus obras comenzaron con la llegada de Eneas a Italia y terminan con el comienzo de la Segunda Guerra Púnica. Y en sus obras, Fabio Pictor le echa la culpa a los cartagineses por el comienzo de esa guerra, porque, según él, esa guerra nunca se debió haber producido si ambos lados hubiesen respetado lo que se había firmado al final de la Primera Guerra Púnica. Pero bueno, eso, es decir, al comienzo de esta Primera Guerra Púnica, es lo que nosotros vamos a ver con mucho más detalle en nuestro futuro inmediato. De hecho, estamos frente al evento que nos va a empujar a esa guerra, y ese evento, aunque técnicamente fuera de las guerras púnicas, ya es parte de ese conflicto del siglo III a.C. Y ese evento es la captura de una ciudad llamada Brundisium, la punta de la bota de Italia. Así es, ese es el lío que viene. Entonces eso y mucho más en nuestro próximo episodio, episodio 67, la captura de Brundisium. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene.